exponer sobre la historia de clínica. Los integrantes son Alejandro Olivo, quien le habla, Walter Reyes, Rudy Zelaya y Jocelyn Rosas. Bueno, esta es nuestra tabla de contenido que más que todo consta de introducción y definición, componentes de la anamnesis psiquiátrica, el examen mental del estado mental y diagnóstico y plan de tratamiento y aspectos técnicos. Bueno, para empezar, ¿qué es la historia clínica? Pues la historia clínica es un documento médico legal, más que todo que registra la información sobre la salud de un paciente, ¿no? Este documento es obligatorio, privado y sujeto a reserva del paciente o del familiar que el paciente considere, ¿no? Que debe saber sobre esto. ¿Qué contiene la historia clínica? Pues datos de identificación, antecedentes, síntomas, diagnósticos y tratamientos y una evolución clínica, ¿no? Bueno, sobre los objetivos de la historia clínica, en este caso psiquiátrica, más que todo, como les comenté, ¿no? Que tenga un registro escrito de los antecedentes y estado actual del paciente, que este documento tenga un valor y que, bueno, es de constitución obligatoria en cualquier centro de salud, ya sea público o privado. eh, También se debe registrar, ¿no? Y observar el comportamiento no verbal del paciente, tono, gestos, voz, postura, movimientos, expresión facial, etc. Y debe ser registrado en en la historia clínica, puesto que no somos los únicos que ven al paciente, no tenemos en este caso diferentes asistentes, residentes que pasan visita y debe estar registrado para que ellos tengan conocimiento sobre ello. La historia clínica también, sus objetivos es evaluar el estado mental, realización de una formulación de diagnóstico, ¿no? Bueno, también tiene un valor legal, eh, que hace la HC, es una descripción de la vida del paciente. También el objetivo de la historia clínica es también para establecer una relación médico-paciente, ¿no? Que sea empática. En la historia clínica también, más adelante nos van a comentar sobre qué lleva la historia clínica, pero más que todo es para unir signos y síntomas y con eso llegar a un posible diagnóstico, ¿no? También nos sirve para valorar la gravedad de la enfermedad del paciente y establecer una alianza terapéutica con el paciente y elaborar un diagnóstico correcto, ¿no? Y un plan de tratamiento. Bueno, sobre la historia clínica podemos ver, esta es la historia clínica de la almenara, del servicio, donde podemos ver que está en la primera parte, bueno, ¿no? Apellidos, nombres, la sección y la cama. Dentro de la afiliación, bueno, está la edad, la fecha de nacimiento, el estado civil, el sexo, número de DNI, grupo étnico, grado de instrucción, ocupación, religión, lugar de nacimiento, ¿no? Lugar de procedencia, familiar responsable o el que lo trae en este caso, a la emergencia o a la hospitalización, el teléfono, dirección, la fecha de ingreso, la fecha de elaboración de la historia clínica y obviamente no el ingreso podría ser de psiquiatría o ingreso por emergencia, ¿no? Sobre las partes de la historia clínica de la almenara, eh, consta de 7 puntos, aparte de la afiliación, que es el episodio actual, eh, los antecedentes, la historia personal del paciente y de sus familiares, el examen físico, el examen psicopatológico, los diagnósticos o presunción diagnóstica y plan de trabajo, que mi compañero más adelante lo va a explicar con mayor detenimiento. Ya, esa es la parte de mi compañero. Sí, buenas tardes, doctora. Continuando con la presentación, ahora voy a hablar sobre anamnesis psiquiátrica. Lo importante o lo primero a considerar es que la anamnesis, digamos, no va a distar mucho de una anamnesis clínica, pero lo importante es recordar que acá se va a, digamos, a generar o tener más énfasis en ciertos aspectos que en este caso van a ser los aspectos psicosociales
tratando de valorar también el tema de antecedentes personales, el tema de antecedentes familiares, historia de vida y otras características específicas relacionadas a este componente psicosocial. Entonces, va a estar muy relacionado a una anamnesis de la parte clínica, pero con énfasis en el componente psicosocial. Siguiente. Ahora, esto implica que van a también tenerse ciertos componentes o ciertas partes. Esta amnesis, lo primero son los datos generales. En esto se va a considerar primero la identificación del paciente. Tenemos que tener en cuenta que digamos, recabar esta información puede ser de manera directa con el paciente si es que está digamos, en capacidad de hacerlo, o con el familiar, que en este caso es el que lo haya llevado a la consulta, o también podemos valernos de algunos registros médicos previos. Esto sobre todo con la finalidad de tener una información real, ¿no? Una relación fidedigna. Como podemos ver, la historia clínica ya está el esquema. Tenemos, bueno, edad, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, grupo étnico, grado de instrucción, ocupación, religión, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, qué familia es responsable y otros datos específicos. Cada uno de estos puntos nos da cierta idea sobre cuál ha sido el curso de vida que ha podido tener la persona, o nos da un cierto indicio ya. Entonces, por eso es que es importante detallar cada uno de ellos. El segundo punto es el motivo de consulta. En este específicamente lo que hace, en este caso, el paciente o el familiar, es describir la sintomatología que ha presentado. Y al describir la sintomatología también tenemos que hacerla de una manera muy detallada en la que podamos considerar duración del síntoma, la intensidad en la que éste se presentó y si hubiera habido progresión, cuál ha sido esta, ¿no? En el paso de las horas o de los días. Y es importante también y un punto determinante el saber cuál ha sido el evento desencadenante, o sea, qué fue lo que ocasionó este momento por el cual la persona vino a la consulta, cuál fue el episodio que desencadenó la crisis. Ahí podemos ver como episodio actual tenemos motivo de ingreso. En los motivos de ingreso, principalmente vamos a considerar que van a haber cuatro. El primero es que es el riesgo suicida. El otro es la agresividad, que puede ser hacia otra persona o hacia ellos mismos. Tenemos también el riesgo homicida y la agitación psicomotriz. Todo ello nos va a permitir en algún momento manejar el tema de una precisión diagnóstica, una precisión terapéutica y especificar otro tipo de cuadros, ¿no? Siguiente. Respecto a antecedentes personales, ahí vamos a tratar de valorar el tema, por ejemplo, si hay presencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión, si ha habido antecedentes de epilepsia, si ha habido lesiones cerebrales o traumatismos previos, de repente en distintas etapas de la vida, si ha habido consumo de sustancias o si hay todavía consumo de sustancias como alcohol, drogas o tabaco. Es importante desde la información que nos puede brindar también el familiar tener antecedentes ginecológicos, si tiene algún tipo de pérdida, si ha habido uso de anticonceptivos, también si ha habido intervenciones quirúrgicas, si ha habido reacciones alérgicas a ciertos medicamentos, qué hábitos nocivos tiene, todo esto como para ir recopilando la información necesaria para hacer la intervención posterior. El siguiente punto son los antecedentes familiares. Aquí es importante considerar que muchos trastornos psiquiátricos van a tener cierta predisposición en generaciones posteriores, entonces es importante saber si ha habido familiares con depresión, con esquizofrenia, trastorno bipolar y otros, si ha habido en algún momento hospitalización por parte de estos familiares por cuadros psiquiátricos, si ha habido intentos de suicidio o autolesiones y si ha habido tratamientos farmacológicos relacionados a esto y cuál ha sido el efecto y si ha habido alguna reacción adversa. Si ha habido hospitalizaciones, si estas, y cuál es la medicación que presenta o que usa de manera habitual, ¿no? En este caso, el familiar. Siguiente. Bueno, hasta ese punto me tocó. Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola,
Hola, hola. Sí, te escucha. Pensé que no se escuchaba. Ya, bueno, gracias. Bueno, para seguir con la parte de historia clínica en la parte psiquiátrica, voy a hablarles acerca del examen psicopatológico, ¿no? Básicamente, eh, la psiquiatría se va a encargar de observar y de analizar mucho, ¿no? Entonces vamos a ver que esta es una especialidad que va a tratar de explicar en torno a lo que ve y a lo que va a escuchar, y va a ser bien descriptivo en cuanto a lo que le van a notar los pacientes, ¿no? Eh, la semiología psiquiátrica, entonces, como les comentaba, consiste en la observación y la exploración y posterior descripción sistemática de todas las áreas de la actividad mental del paciente, ¿no? Se va a hacer una descripción exacta de lo que le está diciendo el paciente en ese momento, ¿no? O sea, si el paciente me da una historia quizá un poco larga o con algunos términos muy coloquiales, pues se tendrá que utilizar esos términos o escuchar toda la narrativa que nos cuenta para luego nosotros sintetizar o hallar algún tipo de sintomatología que podamos encontrar en sus relatos, ¿no? Entonces, en el relato que vamos a hacer, detectar signos y síntomas de la enfermedad mental, ¿no? ¿Qué compone el examen mental? Pues se nota que va a haber una observación desde el primer momento, ¿no? Y en el paciente ya vamos a estar viendo el aspecto, la apariencia, la conducta durante la entrevista, luego se va a analizar lo que vendría a ser la conciencia, la atención, la percepción del paciente, pensamiento, la inteligencia, la memoria, el efecto, el instinto y la conación, ¿no? Que vendría a ser las acciones del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, para ahondar un poquito más en lo que vendría a ser la apariencia y el aspecto, esta es una parte observacional, ¿no? Como les comentaba, nosotros en la rotación, los especialistas, los psiquiatras, están en todo momento atentos, observando, viendo todos los detalles que nos va a presentar el paciente, ¿no? Ni bien entra por una emergencia o ni bien entra por consultorio externo, pues se va a estar en todo momento observando, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de la psiquiatría casi siempre es subjetiva, ¿no? ¿Cómo lo ves o cómo viene? Entonces tienes que ser bien detallista, bien minimalista, bien juicioso en ver cada detalle que te puede mostrar el paciente, ¿no? Entonces en la apariencia vamos a ver características físicas relevantes, podemos ver incluso la vestimenta, con qué vestimenta viene, está de acorde o no a la estación, viene con ropas muy llamativas o viene con muy poca ropa. Luego vamos a ver si tiene algunas cicatrices, si tiene tatuajes, si cuida o no su apariencia, qué tan aseado o no puede estar el paciente. Ver también la apariencia, ¿no? Puede venir un paciente de veintitantos años, pero con una apariencia de 40, ¿no? Muy dejado. Si viene por consultorio externo, cómo viene con muletas, en silla de ruedas, hace o no contacto visual, gestipula al momento, cuando camina, arrastra o no, cuál es su postura al momento de llegar. Son todas esas cositas que uno va a estar viendo, ni bien llega el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces, luego vamos a hablar un poquito acerca de la conducta durante la entrevista, ¿no? ¿Cuál va a ser esta actitud que me va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver la relación médico-paciente y cómo se percibe durante la entrevista, ¿no? Vamos a ver una buena actitud o no del parte del paciente, ¿no? O sea, lo óptimo sería que, bueno, pues nos venga un paciente y sea cooperativo, sea colaborador con nosotros, ¿no? Pero muchas veces estos tipos de pacientes pues pueden venir hostil, pueden venir con algún tipo de alucinación, pueden venir a la defensiva o mostrando desinterés, o con cierta suspicacia, ¿no? Completamente desconfiado de lo que le podría o no ayudar un psiquiatra respecto a su salud, ¿no? O puede venir una persona con excesiva confianza, con una personalidad narcisista, o por otro lado, una persona con una personalidad muy intrusiva, alguien seductor, personas que solo dan evasivas, que no te responden, que cuando tú les hablas te puede decir cualquier otra cosa menos ayudarte
para tú poder analizarlo y sacar un buen diagnóstico, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Luego, en el examen mental también se va a ver lo que vendría a ser la conciencia, ¿no? Y, bueno, también no confundirse con lo que vendría a ser un estado de conciencia, como lo que vendría a ser el Glasgow, ¿no? Que es algo más biológico. En este caso se va a ver al paciente y la conciencia se podría decir cómo él percibe, se percibe así y percibe un objeto en el exterior, ¿no? Tiene la capacidad de ver algo afuera y percibirlo en sí mismo, ¿no? Es la capacidad, como está escrito acá, la capacidad de percatarse de los estímulos y responder ante ellos, ¿no? En un paciente normal, pues va a venir un paciente en estado de alerta, ¿no? Pero puede venir con algún otro tipo de alteración, como podría ser una hipervigilancia, que podría estar muy como que saltón, viendo a todos lados, que podría ser pues, producto de un paciente que ha venido o que haya consumido algún tipo de estupefaciente, ¿no? Eh, un paciente en estado crepuscular, por ejemplo, en un paciente que solo se está enfocando en un solo estímulo, que tiene su mente muy cerrada pensando en una sola cosa, que por ahí ha pasado algún evento traumático o esté bajo mucho estrés y solo se concentra en una cosa, es un estado crepuscular, ¿no? Puede venir también un paciente en estado de obnubilación que tiene cierta dificultad en percibir o todavía tiene cierta confusión entre lo que es real y lo que no es real dentro de él, ¿no? O puede venir un paciente con estado confusional que ya está confundiendo la realidad, ¿no? Muy aparte también, como les comentaba, que es la parte biológica de ver, ¿no? Si el paciente viene en vigilia o está somnoliento o tiene cierto estupor, ¿no? Pero esa es más parte biológica, ¿no? La parte psiquiátrica como tal es la parte crepuscular de obnubilación en un estado confusional. Siguiente, por favor. Ya, luego vamos a centrarnos también en lo que vendría a ser la atención, ¿no? La atención va a ser el enfoque de la conciencia sobre un determinado estímulo, sensorial, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Yo tengo ahorita quizá muchos distractores, ¿no? El celular está sonando, por ahí me están llamando, pero yo estoy acá exponiendo, ¿no? Y yo estoy atendiendo. Y la concentración va por ese lado, ¿no? La concentración vendría a ser una atención prolongada, ¿no? Yo me concentro porque estoy atendiendo a este estímulo que vendría a ser la exposición, ¿no? Es la capacidad de seleccionar un estímulo frente a lo que nos rodea, como les comentaba, y es un filtro que nos ayuda a seleccionar un estímulo de varios, ¿no? Ahí podemos encontrar también ciertas alteraciones, como vendría a ser la prosexia, que es, bueno, ahí sería la atención normal, pero puede venir un paciente que venga con hiperprosexia, que va a estar así también con una atención muy exagerada, viendo a todos lados, que cualquier estímulo lo distrae, viendo a cualquier lado. Un paciente, por ejemplo, un paciente con TDAH, ¿no? Que al menor distractor ya está volteando a ver otros lados, ¿no? O una aproxia, que un paciente que no presta atención alguna, ¿no? Que está como que ido, que tú tratas de llamar su atención y no te responde. O un paciente con pseudoprosexia, que es una falsa distracción, ¿no? Que hay un déficit aparente en lo que viene a ser la atención. Siguiente, por favor. Luego viene la conciencia. Bueno, va a ser el estado en el que el individuo se va a dar cuenta de su propia existencia, ¿no? Se va a dar cuenta de sus propios procesos mentales, de lo que está haciendo, de que él está existiendo. También es la capacidad, ¿no? De percibir estímulos y yo responder a ellos porque estoy consciente de que estoy acá, de las cosas que me rodean, estoy consciente de qué cosas me pueden hacer daño, ¿no? Entonces, nos ayudan para eso también, para percatar los estímulos, pero respecto a nosotros, ¿no? Pueden haber también alteraciones en esta parte que vendría a ser pues, la hipervigilancia. Esto.
Esto ya lo hice. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Porque es la percepción, ¿ya? La percepción va, bueno, como les contaba, va a evaluar la integridad de nosotros respecto al medio, ¿no? Nos va a ayudar a captarla o recepcionar la información mediante, ya sea mediante nuestros sentidos, de ver todo lo que nos rodea, y nos va a ayudar también a organizar, interpretar todos estos datos sensoriales de todo lo que nos rodea, ¿no? Acá también vamos a tener alteraciones en la percepción, y bueno, de lo más común que conocemos pues son las alucinaciones, ¿no? Alucinaciones van a ser, van a haber una percepción en ausencia de los estímulos, ¿no? Y estos se pueden dar pues, veo algo que no existe, escucho o estoy sintiendo algo que no existe. Entonces, esta alucinación se puede dar a través de cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? También puede haber despersonalización, cuando no te sientes uno mismo, sientes que algo ha cambiado, o te sientes, o también puede haber una desrealización, que es la sensación de que el entorno ha cambiado, ¿no? La despersonalización es que algo en mí ha cambiado, o de que no soy yo, mientras que la desrealización es que la realidad, lo que nos rodea, está cambiando, ¿no? O la sinestesia, ¿no? Que va a ser la atribución a una sensación de sentido que no corresponde, ¿no? Oír olores, sentir colores, cosas muy locas ya, ¿no? Vendría a ser la sinestesia. Siguiente, por favor. Antes, por favor. Gracias. Luego se va a evaluar también lo que vendría a ser el pensamiento. El pensamiento ya nos va a ayudar a relacionar, a asociar, nos va a ayudar a dar ideas, a relacionar cosas racionales, nos va a ayudar a organizar, y esto de acá tiene pues una final que va a ser un contenido, y esto de acá va a tener un proceso, una continuidad que va a ser el curso, ¿no? Nosotros cuando hablamos, no hablamos, hablamos fluido, con cierta coherencia, con cierto tema de fondo. Bueno, básicamente eso es lo que es el pensamiento, ¿no? Entonces vamos a tener una idea, un juicio y el razonamiento, ¿no? Y también vamos a tener alteraciones a nivel del pensamiento, ¿no? Vamos a tener pensamientos obsesivos, pensamientos repetitivos, que no son bien recibidos, que invaden la conciencia, y por lo general son ajenos al yo, ¿no? Ajenos a mí, pero que me va a llenar, pero que me puede hacer daño, ¿no? Son pensamientos que invaden, que nos invaden, y no lo podemos controlar muchas veces, ¿no? Luego van a ver las compulsiones, que son conductas repetitivas o rituales que el paciente lo hace impulsivamente. Dentro del pensamiento también vamos a tener alteraciones como los delirios, que son ideas falsas, ¿no? Y que no compartimos como los demás, ¿no? Dividimos extraños, no extraños. Acá también se puede incluir los delirios de grandeza. Luego, otra alteración también es la paranoia, ¿no? La paranoia varía desde una suspicacia hasta formas más graves, ¿no? Que nos pueden afectar en la vida diaria, ¿no? Dentro del pensamiento pueden entrar lo que vendría a ser las ideas suicidas, el hacerse daño a uno mismo, o tendencias homicidas también. Dentro del pensamiento pueden haber las alteraciones, las famosas fobias, ¿no? Tener miedo irracional a algunas cosas. Siguiente, por favor. Luego vamos a evaluar también lo que vendría a ser la inteligencia y la memoria, ¿no? La inteligencia pues va a ser la capacidad para resolver con éxito ciertas cosas, ¿no? Ciertos problemas que se nos puede presentar. La capacidad va a estar muy ligado a lo que vendría a ser la memoria para ayudarnos a resolver esto, ¿no? Entonces, las alteraciones que vamos a encontrar en la inteligencia pues va a ser muchas veces el retardo, un déficit mental, o también la demencia, ¿no? Y dentro de la memoria, pues la memoria va a ser la función de recordar, ¿no? De revivir las experiencias pasadas. Y
también se domina muchas veces lo que vendría a ser el recuerdo, ¿no? Hay alteraciones también en estos casos, y vendría a ser la hipomnesia, que es la dificultad para recordar. Un paciente también puede llegar con alteraciones con amnesias, una amnesia retrógrada, que se pierden los recuerdos, ¿no? O una amnesia una amnesia anterógrada, donde se pierden los recuerdos, o una amnesia retrógrada, donde no vamos a poder recordar lo que nos sucede a partir de que nos ha pasado un accidente o este evento que nos haya dado la amnesia, ¿no? Puede haber también la hipermnesia, que consiste en poseer una muy buena memoria, ¿no? Hay pacientes que llegan a tener como esas memorias fotográficas que dicen muchas veces, ¿no? Y también la paramnesia, ¿no? Que además del déjà vu se van a distinguir en 3 tipos: un falso reconocimiento, confabulaciones y una mentira patológica, una pseudología fantástica, ¿no? Siguiente, por favor. También se va a evaluar dentro de los 3 lo que vendría a ser la afectividad, ¿no? Acá en la afectividad, pues, comprende principalmente los sentimientos, las emociones, el ánimo, con el humor con el que puede estar el paciente. El sentimiento, pues, se va a entender como este estado afectivo complejo, que es más duradero, ¿no? Intenso. Muchas veces nos caracteriza a nosotros, ¿no? Del cómo somos, como el sentimiento. Las emociones sí es distinta. Se van a instalar de manera brusca, y al igual que como nos emociona algo, también es muchas veces pasajero, ¿no? Y lo que viene a ser el ánimo o el humor es la manifestación afectiva, prevalente y subjetiva, que domina la experiencia del individuo, ¿no? Luego vamos a encontrar también alteraciones dentro de la parte afectiva, como vendría a ser la hipertimia, que es la expresión intensa de la emoción. Puede ser placenteras o también puede ser displacenteras, algo que no nos gusta. Tenemos la hipotimia, que es la expresión emocional disminuida, muchas veces apáticos, no les importa nada, no muestran esas emociones con muchas cosas, ¿no? O la eutimia, que es la ausencia, ¿no? Que totalmente, que casi nada les causa emoción, ¿no? Dentro de esta parte afectiva también podemos encontrar la angustia o la ansiedad, las tristezas, las depresiones. Podemos sentir apatía por algunas cosas, frialdad con algunos estímulos, ¿no? O una anestesia dolorosa, que vendría a ser la melancolía también. Siguiente, por favor. Y también se va a evaluar lo que vendría a ser la conación o las acciones, ¿no? Que va a presentar el paciente. Son movimientos, son acciones que van a depender del funcionamiento mental, ¿no? Muchas veces estos van a estar guiados por ciertas emociones y van a responder ante ciertos estímulos con ciertas acciones, ¿no? Y como les comentaba, las emociones pues van a ser algo que va a aparecer de manera brusca. El paciente va a actuar frente a eso, ¿no? Una acción. Podemos tener la hipercinesia o una agitación. Vamos a ver que el paciente, pues, ante un estímulo, se va a ofuscar, va a tener un gran número de movimientos en muy poco tiempo, y con eso se va como que calmar. Va a haber un retardo psicomotor, un movimiento muy enlentecido, poca mímica, muy poco expresivo, o una asinesia o una catatonía, que es prácticamente no hay movimiento ante el estímulo, no va a reaccionar prácticamente. Tenemos también la parte de la voluntad, lo que vendría a ser la bulia, que va a ser la incapacidad de iniciar cualquier actividad, o la hipobulia, que lo va a iniciar pero procrastinando, muy lento, o la hiperbulia, que empieza de una manera exagerada, pero eso no significa que
lo que vaya a terminar lo que esté haciendo, ¿no? La catalepsia son rigidez que puede presentar el paciente, muy, muy parecido por esa línea también pues va lo que viene a ser el estupor catatónico, que es la rigidez, la inmovilidad, acompañado de una indiferencia al ambiente, pues no le va a importar prácticamente nada. Algunos pacientes pues, pueden cursar con algunos tics, son movimientos musculares locales, rápidos, espasmódicos, que son de forma frecuente, involuntaria, inesperada y son repetitivos, ¿no? Y muchas veces son en intervalos irregulares. Puede ver las apraxias, que son las dificultades para llevar a cabo algún tipo de actividad, ¿no? O pueden tener también algunas alteraciones en la mímica, como vendría a ser la hipomimia, que es la escasez de gente, un paciente que no gesticula, siempre tiene cara de serio, no sonríe, no hace nada, ¿no? Puede haber lo contrario, ¿no? Un paciente que exagera demasiado, que sonríe demasiado, o la mimia, que es la completa inmovilidad gestual, ¿no? Prácticamente no hace nada, viene con una cara y se va con esa misma cara. Siguiente, por favor. Bueno, y con todo lo antes mencionado, lo antes analizado, preguntado, visto, observado, se va a llegar o se va a tratar de hacer un diagnóstico, ¿no? Y para hacer el diagnóstico, pues, hay ciertas guías que han salido, como el CIE-10 o el DSM-4. En este caso, el DSM-4 pues, nos puede ayudar un poquito más, creo yo, porque tienes más ejes que el CIE-10 y son ejes que muchas veces engloban en muchos de estos síndromes, de estas alteraciones. Por ejemplo, son 5 ejes. El eje 1, que es la parte de salud mental, los trastornos, que vendría a ser los síndromes clínicos, ¿no? Cómo viene el paciente, viene con ansiedad, tiene algunas obsesiones, hay trastornos afectivos, van dentro de este eje, ¿no? Que son los síndromes clínicos, si tiene esquizofrenia, o como el nombre dice, hay abusos de sustancias, van dentro de este eje. El eje 2 va a hablarnos sobre lo que son los trastornos de la personalidad, ¿no? Es un trastorno de la personalidad deprimido, como es, o quizás es un narcisista, es sádico, quizás es antisocial, todo la parte de la personalidad va a ir en el eje 2, ¿no? La parte del eje 3, pues, son las enfermedades médicas generales no psiquiátricas, ¿no? Pueden ser cualquier otro tipo de comorbilidad que tenga este paciente, va dentro del eje 3 y el eje 4 ya engloba la parte extra, ¿no? Fuera del paciente, que son las relaciones sociales, el ambiente donde vive, todo eso que puede sobrecargar, también todos esos estímulos que el paciente tenga en su día a día, van en esta parte del eje 4, ¿no? Que son los problemas psicosociales y ambientales. Y por último, el eje 5, pues va a ser la escala de evaluación de la actividad global, ¿no? Prácticamente va a envolver a todo para ya ayudarnos con el síndrome, que va a ser el nivel general de la actividad psicológica, social, y nos va a evaluar la gravedad que puede influir en el paciente. Siguiente, por favor. Eso es todo de mi parte. Sí, continuando con la exposición, bueno, hablaremos de lo que es el plan terapéutico, el cual se va a basar en una combinación tanto pues de evidencia científica que van a ser adaptados a la situación del paciente, ¿no? Y como enfoques terapéuticos tenemos principalmente 3 pilares fundamentales que van a ser los psicofármacos, la psicoterapia y otras intervenciones. En psicofármacos pues deben estar indicados lo que es la dosis y con una pauta precisa. En la psicoterapia, bueno, ahí puede ir desde simples recomendaciones hasta un tratamiento estructurado para el paciente, y en otras intervenciones va a ser más que nada dependiendo de la necesidad del paciente, como por ejemplo terapias complementarias o psicoeducación. Y ya en exámenes complementarios, para poder
lo que es el diagnóstico y el seguimiento, ¿no? Se van a realizar diversos exámenes, como por ejemplo estudios psicológicos, como por ejemplo pruebas proyectivas o la autografía. Estudios radiológicos y electroencefalográficos, que son los estudios de imágenes, nos van a ayudar a descartar más que nada patologías neurológicas asociadas. Y en lo que es laboratorio, para poder revelar si hay alteraciones metabólicas o genéticas que van a ser relacionadas con el trastorno del paciente. Pero más allá también del tratamiento, va a ser clave lo que es la relación interpersonal, ¿no? Con el paciente. Entonces, ¿por qué? Porque todas las intervenciones se van a desarrollar en la propia entrevista clínica y va a dar la importancia de una comunicación efectiva y del conocimiento del insight del paciente. Es decir, que la capacidad que tiene el paciente de poder reconocer su condición y poder participar en su recuperación, ¿no? Entonces, ese tratamiento psiquiátrico, para que sea efectivo, no solamente se va a basar de lo que son medicamentos o terapias, sino también de un enfoque integral que va a incluir evaluaciones y una buena relación con el paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a los aspectos éticos, aquí, como se ve en la imagen, la historia clínica psiquiátrica no solamente va a ser un documento, sino un compromiso ético con la privacidad y el respeto y la seguridad del paciente. Y como también mencionó mi compañero al inicio, puede ser un documento médico legal. Entonces, entre los aspectos éticos, la historia clínica va a ser, se va a registrar, ¿no? Todos los síntomas, tratamientos y también aspectos íntimos del paciente, como ya mencionaron, lo que son los pensamientos, emociones y comportamiento de este, por lo cual se convierte en un documento muy sensible. Entonces, el primer principio es la confidencialidad y el secreto médico, donde la historia clínica psiquiátrica pues va a contener información muy personal, desde antecedentes familiares hasta pensamientos suicidas o alucinaciones que va a tener el paciente. Por eso su protección no solamente pues debe ser legal, sino también un compromiso ético con el paciente. Pero en algunos casos este principio pues puede entrar en conflicto con la obligación de proteger la vida del paciente o de terceros, por ejemplo, en casos de riesgo de suicidio o de daños a otras personas. El segundo aspecto es de la autonomía del paciente, que en psiquiatría este principio es complejo porque no siempre un paciente pues, puede tomar las decisiones racionales sobre su tratamiento. Y especialmente pues si presenta alteraciones graves como lo que es psicosis o trastornos delirantes, donde va a entrar lo que es el consentimiento informado, ¿no? Que va a ser un pilar fundamental para cualquier historia clínica. Y si el paciente no está en condiciones de poder otorgarlo, se va a recurrir a lo que es a la familia o a un representante legal, siempre priorizando lo que son sus derechos y su bienestar. Luego está el principio de la beneficencia y no maleficencia, que pues también van a cobrar especial importancia, dado que los tratamientos suelen ser prolongados y algunos incluso incluyen lo que es hospitalización involuntaria, que ya se da en casos extremos, ¿no? Y esto se debe justificar bajo estrictos criterios éticos que aseguren que cada intervención realmente busque lo que es el beneficio del paciente y minimizar el daño. Y otro punto esencial sería lo que es la accesibilidad y la seguridad de la historia clínica, que en muchos hospitales y centros de salud pues ya están digitalizados y eso facilita su consulta por diferentes especialistas. Pero en psiquiatría el acceso a esta información pues debe ser quizás un poco más restringido, dado que pues evitar que estos datos personales lleguen a manos equivocadas y generen una estigmatización o discriminación al paciente, ¿no? Y por último, esta historia clínica pues debe cumplir algunos requisitos, ¿no? Que van a ser fundamentales, como por ejemplo la veracidad, la completitud y el registro coetáneo, es decir, al momento, donde no solamente se debe reflejar diagnósticos y tratamientos, sino también el estado emocional del paciente, es decir, sus creencias, la evolución de su insight, como se había dicho, y además también que pues va a ser importante que toda esta información sea clara y organizada para que se eviten malos entendidos que puedan afectar lo que es la calidad de atención al paciente. Y siguiente por favor. Eso sería todo por parte del grupo, doctor. Muy bien, al grupo que ha expuesto,
ha presentado los puntos claves de manera resumida. Ya en su rotación van a tener la oportunidad de discutirlo mejor, la estructura de la historia clínica con su asistente a cargo. Como ven, es una historia bastante laboriosa, compleja, que normalmente el residente de psiquiatría tiene 5 días para realizarla, sobre todo según la estructura que nos dejó nuestro maestro Seguín. Es una estructura narrativa, ¿no? Que permite detallar, objetivar estos síntomas subjetivos expresados por el paciente. Algo importante en la historia clínica, el objetivo principal de esta historia clínica en psiquiatría es establecer una relación terapéutica. Y bueno, se los menciono porque puede ser también motivo de pregunta en el examen. Y como ya lo han revisado sus compañeros, es crucial para comprender al paciente, la dinámica del paciente, la anamnesis psiquiátrica integral, con todo lo que han mencionado. También, pero hay una barrera, hay un desafío para realizar una historia clínica, que es la estigmatización de la salud mental, de la enfermedad mental, ¿no? Por eso es que muchas veces al inicio el paciente no dice toda la verdad o oculta información, y con el pasar de las evaluaciones, al sentir más confianza con su médico, va aclarando, va ampliando esa información, y también nos ayudamos mucho del familiar, ¿no? Porque tienen ese miedo de que no se vaya a registrar en el sistema, de que su trabajo lo vaya a ver, de que su universidad lo vaya a ver y que pueda tener problemas en el trabajo o en el estudio, ¿no? Sobre todo en salud que ya está digitalizado, más que todo la consulta y las atenciones, ¿no? Pero la historia clínica en sí sigue siendo en físico, sigue siendo en archivo, no está en digitalizado todavía. Entonces eso también se le puede explicar al paciente, ¿no? Que todo lo que nos comenta va a estar registrado en su historia clínica y que solamente él puede solicitar un informe médico para cualquier situación, trabajo o estudio. Y ahí nadie puede tener acceso a esta historia. Em, y como estudiantes de medicina, en el caso de ustedes, es importante fomentar la escucha activa y la empatía, ¿no? Si bien es cierto aprenderse la estructura de la historia clínica, pero si ya su asistente a cargo les deja entrevistar a un paciente, al inicio va a ser difícil entrevistar y no anotar los datos, ¿no? Para acordarse de todo. Pero poco a poco evitar anotar, que esto el paciente lo puede evidenciar porque no se sienten comprendidos, no se sienten escuchados, ¿no? De preferencia, escucharlos, mostrar empatía, y de esa manera el paciente va a tener mucho más confianza para contarles. Em, y bueno, algo que puede fortalecer la adherencia al tratamiento en psiquiatría es la relación médico-paciente. Si se pudiera, lo ideal sería pues reevaluar a los pacientes en consulta cada 2 semanas, porque de esa manera se fortalece la relación médico-paciente y mejora la adherencia. Solo que muchas veces por la demanda, pues a veces se los cita cada mes, incluso en algunas instituciones cada 3 meses, ¿no? Pero lo ideal sería cada 2 semanas para poder fortalecer esta relación médico-paciente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el tema o quieren aportar algo? Doctora, disculpe, como grupo tenemos un Kahoot, no sé si lo podemos Perfecto, perfecto. Pueden proyectar. entre la pregunta.
Ya está, doctora. ¿Se podrían unir, por